Era la mañana de la Santa Ana, madrugada de carnavales en Santiago de Cuba, un 26 de julio de 1953. Fecha escogida por más de un centenar de jóvenes que, liderados por Fidel Castro, decidieron tomar el cielo por asalto y no dejar morir la memoria del apóstol José Martí en el centenario de su nacimiento con el ataque al cuartel Moncada, segunda fortaleza militar de la dictadura batistiana en Cuba. Es el tema, esta vez en Realidades. Bienvenidos. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. El 10 de marzo de 1952, y mediante un golpe de Estado apoyado por la CIA, Fulgencio Batista se hizo con el poder derrocando a Carlos Prío Socarrás. Para justificar la acción militar, Batista alegó que Prío tenía sumido al país en la bancarrota, donde las drogas y el juego eran elementos habituales en el diario acontecer de la isla. Pero él no obró de manera distinta, sino que agregó a lo anterior la imposición de un gobierno más corrupto que sumió al país en una profunda crisis política y la instauración de una sangrienta dictadura. Cuando se produce el golpe de Estado, nosotros pensábamos que todo el mundo se iba a unir para luchar contra Batista. Porque parecía lógico, parecía elemental. Entonces nosotros empezamos a prepararnos. Yo tenía unos cuantos amigos y empecé a trabajar con ellos. Dentro de la juventud ortodoxa, que yo conocía bastante gente, empiezo a organizar, digamos, grupos de combate, células de combate, pensando que un día habría una unidad. Y la idea era participar con los demás en el derrocamiento de Batista. No es que desde el primer día ya habíamos tenido un plan. Empezamos a organizar y organizar y organizar. Y con el transcurso del tiempo, que pasaban los meses de un trabajo intenso, habíamos organizado y entrenado 1.200 hombres. El control, la amenaza y la represión policial se hicieron sentir ante la más mínima intolerancia de la oposición. La crisis política apuntaba aceleradamente a un callejón sin salida. En las áreas rurales, el 60% de los obreros vivían en bohíos de techo de guano y con piso de tierra, sin servicio ni letrina sanitaria ni agua corriente. El 44% no había asistido jamás a una escuela. El alimento fundamental de esas familias era arroz, frijoles y viandas. Solamente un 4% comía carne, y un 2% consumía huevos y un 11% tomaba leche. A la desnutrición, la ignorancia y la insalubridad había que añadir la enfermedad y el parasitismo. El 14% de los campesinos había padecido de tuberculosis y el 13% sufrió la tifoidea. En los años 50, América Latina experimentó una seria crisis socioeconómica de la cual Cuba no escapó. Por el contrario, fue de gran relevancia por su profundidad y gravedad, convirtiéndose la economía cubana en un apéndice del mecanismo productivo de los monopolios norteamericanos. La capital, con el 22% de la población, disponía del 65% de los médicos y el 62% de las camas hospitalarias. Resultaba paradójico que, a pesar de ser Cuba un país de población mayoritariamente campesina, solamente había un hospital rural con 10 camas y sin ningún médico. La mortalidad infantil superaba los 60 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos y la esperanza de vida apenas llegaba a los 58 años. El seguro de enfermedad no existía y sus instituciones tenían siempre un gran déficit financiero. Durante casi 7 años, el régimen de Batista llegó a manipular más de 3.000 millones de pesos obtenidos por la vía de las recaudaciones y las emisiones de valores públicos. Todas estas circunstancias llevaron a un grupo de jóvenes conocidos como la Generación del Centenario a realizar el asalto al cuartel Moncada. Hazaña ocurrida en el año de la centuria del natalicio de José Martí, considerada un fracaso militar, pero a su vez una victoria política. El trabajo de preparación del grupo tampoco fue tarea fácil, y más cuando había que desviar la atención del gobierno.
La cantidad de armas existentes tanto en el cuartel Moncada como en el cuartel de Bayamo, que también fue asaltado ese día, y sus cercanías con el principal macizo montañoso de Cuba, la Sierra Maestra, fueron factores fundamentales en la decisión de qué puntos atacar al unísono por los jóvenes revolucionarios dirigidos por Fidel. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. El trabajo de preparación del grupo tampoco fue tarea fácil, y más cuando había que desviar la atención del gobierno. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos práctica del tiro con aquellas escopetas de platillos. Las escopetas llaman balines, 9 balines. Terrible para la lucha de cerca, mejor que una ametralladora. No estaban recortadas y las compramos todos en las armerías. Preparamos gente para que compraran armas. Otro que se presentaba como un burgués allí en los campos de tiros. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Muchas actividades, pero casi toda la atención del gobierno se consagraba en los auténticos. En Aureliano, que entraba y salía, tenían muchas armas y tenían los recursos y tenían los fondos. Y nosotros pudimos trabajar normalmente, en plena legalidad, y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Ese era. El plan, a mi juicio, era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, harían exactamente el mismo plan. A pesar de la organización del grupo de combatientes, siempre hubo que tomar medidas para asegurar la discreción, siguiendo la enseñanza martiana de que el silencio jamás traiciona. Fidel me cita para la playa de Guanabo y dentro del mar, bañándonos en el mar, Fidel, Gildo Fleitas y yo, es que Fidel me plantea que tenemos que ir a la creación de células insurreccionales, porque Batista había entrado por la violencia y teníamos que sacarlo por la violencia. Un elemento fundamental, los jefes no lo conocían a él. Tuvimos problemas con algunos conocidos, delataron, se debilitaron. Tuvimos que aprender a conspirar. Tuvimos un mimeógrafo, lo perdimos, porque teníamos un periodiquito. Tratamos de hacer una estación de radio y la perdimos, nos traicionaron. Entonces hubo que adoptar medidas antitraición, compartimentación total. Y el plan del Moncada lo conocíamos solo 3 personas. Teníamos un grupo de 10, pero teníamos un ejecutivo de 3. Y realmente ellos me otorgaron toda la confianza. Jóvenes de disímiles partes del país se reunieron en la provincia de Santiago de Cuba en un lugar llamado Granjita Siboney, una casa de recreo convertida en cuartel general de los asaltantes y que se logró alquilar con el pretexto de hacer un negocio para pollos. Las armas, los uniformes y los recursos necesarios para la lucha se obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas ni de políticos corruptos. Su adquisición fue posible fundamentalmente por la voluntad y el sacrificio personal de los propios combatientes. Por ejemplo, un joven vendió su puesto de trabajo y aportó el dinero a la causa. Otro liquidó los aparatos de su estudio fotográfico con los que se ganaba la vida. Los demás empeñaron el sueldo de varios meses, vendieron los muebles de sus casas y así sucesivamente. Entre el 1,5 centenar de los escogidos para las acciones de Santiago de Cuba y Bayamo, solo media docena eran estudiantes, 3 contadores profesionales y 4 graduados universitarios. Después de días de organización y fijar el plan de combate, los jóvenes al mando de Fidel estaban listos para la acción. Raúl Gómez García,
quien pasó a la historia como el poeta del centenario, leyó antes de salir el poema Ya estamos en combate, en el que reafirmaba la voluntad de defender las ideas de todos los que habían muerto para arrojar a los malos del histórico templo. Dispuesto todo en función del ataque y vestidos con uniformes militares de la dictadura, partió la caravana de autos en horas de la madrugada. Pero el elemento de distracción de los carnavales se convirtió en un arma de doble filo, pues los militares también habían ubicado patrullas adicionales en diferentes lugares de la ciudad, lo que cambió el curso de los acontecimientos. En medio de los carnavales de Santiago de Cuba ocurre un hecho no esperado. Al llegar los asaltantes a la posta 3, 3 soldados de una guardia volante y armados con ametralladoras arriban también en ese momento. Uno de los autos en los que se encontraba el joven revolucionario Ramiro Valdés tenía la misión de quitar las cadenas para acceder a la posta 3. Todo estaba bien planeado. Fidel asaltaría dicho punto, Raúl ocuparía el Palacio de Justicia y Abel Santamaría el Hospital Saturnino Lora. Abel era el segundo jefe del movimiento y Fidel, para salvaguardar la vida de tan importante dirigente, lo envía a una de las ubicaciones menos peligrosas. Como yo tenía la misión de tomar el puesto de mando dentro del cuartel, con el resto de la gente, a Abel le habría gustado ir para acá, pero era muy disciplinado. Digo, vas para el hospital, porque era un lugar, a mi juicio, de menos riesgo, ya que la misión de ellos era apuntar hacia los soldados que nosotros arrojáramos hacia el patio. Esa es la razón por la que Abel va ahí. Al dirigirse a su objetivo, el auto de Fidel guardó una distancia de 100 metros para que la avanzada le diera tiempo a facilitar el paso, pero los soldados de la guardia volante cerca del Hospital Saturnino Lora se percatan de que algo no andaba bien en la posta 3. La posta Cosaca, en el momento que ellos pasan, está por aquí cerca del hospital, cerquitica del hospital. Y entonces observa algo raro por alguna razón allí. No ha sonado nada todavía. Entonces iban con 2 Thompson y se viran hacia allá en dirección donde está el grupo que toma la posta. Yo tengo 2 sentimientos. Uno, la impresión de que le van a tirar a los que han tomado la posta. Y la intención de protegerlo. Segundo, la ambición de coger las 2 ametralladoras. Fidel gira de manera imprevista hacia los guardias, detiene el carro y arrestan a los militares. ¿Y qué ocurre cuando se produce el incidente con la posta Cosaca? Que todos se bajan y toman lo que están al lado. Este hospital tiene figura de cuartel. Y la gente se baja. Uno de los que se baja por aquí hace un disparo, porque parece que alguien se asoma por una de las puertas y dice, es un disparo. Cuando aquel hombre hace el disparo, todo el mundo empieza a disparar. Las sirenas ensordecedoramente comienzan a funcionar, a dar la alarma. Era terrible aquella sirena funcionando. Terrible. Los soldados en consecuencia se levantan, se despiertan con la sirena aquella. La gente se ha metido, yo no sé cuánto se ha metido más o menos, por lo menos 2 o 3 carros dentro del hospital. Yo bajo, subo las escaleras, entro en el hospital, en el vestíbulo, y saco a toda aquella gente. ¿Cuál era mi empeño todavía? Que pudieran montarse en los carros y seguir. A pesar de la grave confusión, Fidel trata de reorganizar el ataque cuando ocurre otro incidente. El carro de la vanguardia retrocede y choca con el auto de Fidel. Bueno, entonces,
me bajo. Estoy hablando con Fleita todavía. ¿Qué se podía hacer? Y a esa hora no se podía hacer nada. Porque estaban todos los soldados en posiciones. La gente nuestra fuera. Completamente. Hacían falta tanques y cañones para tomar aquello ya. Tanques y cañones. Pero ya nuestras armas, que eran excelentes para la operación que teníamos, de tomarlo por sorpresa, no podían hacer nada. Y damos la orden de retirada. Una orden de retirada general. Cuando todos se disponen a salir, Fidel visualiza a uno de los asaltantes heridos. Se baja del auto, le cede el puesto y continúa a pie en medio de los disparos. Mientras tanto, no se sabía nada de los jóvenes que fueron a tomar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Tuve la suerte, no sé cómo salí, tuve la suerte de que un carro de los que estaba ahí retrocede. Es un muchacho de Pinal del Río, Santana, y me recoge. Y me voy. No se veía nadie. ¿Cuál es la idea? Estoy pensando en los de Bayamo, que han tomado Bayamo. Y digo, con este grupo de gente que atacar un cuartel, y pienso en el cuartel del Caney. Llegar con aquello y tomarlo. Yo voy, ya te digo, casi en el último carro que me recoge. Pero los demás carros doblan hacia Siboney. Yo doblo hacia Siboney. Esa es la historia. Eso no duró mucho tiempo. Brevísimo tiempo. El grupo de Raúl, al ver que no se pudo llevar a cabo la toma del cuartel, se va en retirada. A la salida los hacen prisioneros, pero la valentía del joven líder salva a la escuadra. Cuando se retiran, los hacen prisioneros. Fíjate. Y entonces Raúl hace así, tiene un arranque de eso, le quita el revólver al hombre que lo tenía hecho prisionero y hace prisionero a aquella gente. Entonces sale, él salva a la escuadra, porque si no, si aquella gente lo hacen prisionero, lo matan en isofacto, como a todos los que hicieron prisioneros en los primeros momentos. El grupo de Abel Santamaría no se da cuenta de lo que sucede, se queda combatiendo y es arrestado por los soldados. Las únicas dos mujeres que participaron en el asalto, Aide Santamaría y Melba Hernández, salvaron su vida al ser fotografiadas en el arresto. Fue muy dura, porque después cuando resultamos prisioneros y nos llevaron para el cuartel y nos sentaron así en el piso, de allí iban sacando a los muchachos o devolviendo a los muchachos, como el caso de Gómez García, que nos los devolvieron brutalmente heridos, destrozados, sin dientes. Aquello era una cosa horrible. A mí no me gusta hablar de esto. 61 asaltantes murieron, 6 de ellos en combate. El resto fueron torturados y asesinados salvajemente después de ser arrestados. Los encargados de tomar el cuartel de Bayamo murieron en su mayoría. Pero la historia de los moncadistas no muere en el fracaso del asalto. Fidel Castro se convertiría de acusado a acusador y protagonizaría uno de los momentos más relevantes de la historia cubana. Hacemos una segunda pausa. Recuerde, hoy hablamos sobre los hechos sucedidos un día como hoy, 26 de julio, pero del año 1953. No se retire. Después del asalto, el pueblo santiaguero vivió días de incertidumbre. Batista ordenó el asesinato de 10 revolucionarios por cada soldado muerto, a pesar de que su ejército torturó y masacró a los sobrevivientes y heridos en el lugar de la acción. Incluso quisieron hacer creer que había muerto en combate. Pero la paradoja de uniformes nuevos con cuerpos fuertemente mutilados descubría la verdadera historia. Metieron preso un montón de gente que no tenía nada que ver con esto. Pues ellos querían pintarlo de un golpe en conexión con los auténticos, que están muy desprestigiados, y lo pintaban con un golpe comunista auténtico. Entonces inventaron todas las cosas. Y una gran calumnia, Marta, sí, es
que dijeron que nuestra gente había degollado a los soldados en el hospital. Mira que le hicieron creer eso. Le hicieron creer eso. Aquellos soldados creyeron eso. El fracaso de la acción no afectó la moral de la mayoría de los combatientes. Fidel y el grupo que sobrevivió replantearon la situación y decidieron seguir hacia la Sierra Maestra. En un momento de descanso son descubiertos por un grupo de soldados quienes estaban dispuestos a asesinarlos en el lugar, pero un teniente llamado Pedro Sarría le salva la vida a los jóvenes. Cometimos el error de dormir en un bar en tierra, que nunca debimos haber hecho eso. Hemos dormido bajo los árboles, en las piedras, donde quiera. Una tontería, bajamos la guardia. Si nosotros hubiéramos cruzado, pues yo sabía cómo ir para cruzar, tomar un bote, cruzar la bahía y caer en la Sierra Maestra primero, en dirección allá, hacia la verdadera Sierra Maestra, no la que iba hacia Guantánamo, digamos. Por ahí terminamos la base de Guantánamo, pues, a la Sierra Maestra donde íbamos a ir. Cuando nos sorprenden, nos despiertan con los fusiles. Y es cuando este hombre, eso fue realmente una cosa extraordinaria, empieza a decir, bajito, tranquilizando a los soldados que estaban, mira, las arterias las tenían infladas de la rabia, la sed de sangre. Y entonces él decía que tranquilo, las ideas no se matan. Las ideas no se matan, pero bajito, lo decía él. Él no se lo decía a los soldados, si no son capaces de matarlo a él también. Él lo decía bajito, murmuraba eso, las ideas no se matan. Sarría, el teniente Sarría. Hay un momento crítico que cuando encuentran el grupo de armas, que fue del diablo, ellos tenían los fusiles cargados y amarrados, no tenían así, de espalda. Y él logró apaciguarlo en ese momento, no solo en el peor momento, sino en ese momento, cuando aparecieron las armas. Se le infló más las venas a cada uno de aquel tipo. En el juicio celebrado días después, Fidel llevó a cabo su autodefensa conocida como La historia me absolverá. En la vista, Fidel se convierte de acusado en acusador, haciendo saber los desmanes y las acciones corruptas de la dictadura. Cuando le preguntan quién era el autor intelectual del asalto, nadie imaginó cuál sería la respuesta del líder. Cuando me interrogan a mí, me dice, ¿quién es el autor intelectual? Yo digo, cuando se me ocurre, Martí es el autor intelectual. Y me preguntan, bueno, por ahí había un libro de marxismo de Lenin. Digo, sí, había un libro de Lenin, nosotros leemos a Lenin, y el que no lo lea es un ignorante. Fueron las dos respuestas que yo le di. Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice, condenadme, no importa, la historia me absolverá. Eso es lo que dice Fidel. Todo el personal se queda a la expectativa, se quedan inmóviles. Y entonces él, de pie, vuelve a hacer así, dice, bueno, ya terminé. Al pasar por delante de mí, cuando ya se lo llevaba, me dijo, ¿tomaste nota? Digo, sí. En su autodefensa, Fidel no solo habló de los problemas que afectaban al país, también dio a conocer la proyección latinoamericanista que tendría la futura revolución. En el trascendental alegato de autodefensa de Fidel, conocido como La historia me absolverá, se anticipaba. La política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente y que los perseguidos políticos de la sangrienta tiranía que oprimen a las naciones hermanas encontrarían en la patria de Martí no persecución, hambre y traición, sino asilo generoso, hermandad y pan. Cuba debía ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo. El grupo de 30 hombres que fue enjuiciado fueron enviados al presidio Modelo en Isla de Pinos. Con el paso del tiempo, Fidel fue aislado del resto de los moncadistas por su actitud rebelde. Allí se consolidó el movimiento político que llevaría como nombre la fecha del ataque, 26 de julio. En la cárcel, el grupo se preparó política e ideológicamente para llevar a cabo una lucha más fuerte y organizada al término de la sentencia.
La disciplina entre el grupo de asaltantes fue un factor fundamental para enfrentar las etapas que sobrevinieron después. Sobre la austeridad, o mejor dicho, sobre la disciplina, no importa las circunstancias que nos encontremos, ya sea en un presidio con una disciplina rigurosa impuesta por el enemigo, ya sea en el exilio, ya sea en una prisión, cualquier lugar, la disciplina, sin la cual no puede haber nada. Una gran unidad, una gran hermandad entre todos nosotros. Una gran austeridad. Después la guerra, que es el otro factor, presidio, exilio, la guerra, cualquiera de las tres cosas son de las tres que más unen a los hombres. Y la mayoría de nosotros pasamos por las tres. Tras 2 años de encierro, Fidel y los jóvenes salieron en libertad. Batista había concedido amnistía a los prisioneros políticos debido a los reclamos populares. 6 semanas después, partían un grupo de ellos hacia México, donde se planeó el intento definitivo de liberación que llegó a Cuba sobre las gloriosas estelas del yate Granma. Es difícil encontrarse en la historia del movimiento revolucionario una revolución triunfante con tantas adversidades gigantescas en sus mismos comienzos, que es la etapa más difícil de cualquier proceso. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Se puede discutir la procedencia de esa promesa, pero en realidad tendríamos que luchar duramente contra el escepticismo reinante en Cuba y contra las tendencias políticas que buscaban seguir la vía electoral haciéndole el juego a Batista. Por eso tuvimos que hacer aquella dramática promesa y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Después del triunfo de la revolución, el cuartel Moncada fue convertido en ciudad escolar como había prometido el entonces joven comandante Raúl Castro en la lucha de las montañas, que se levantarían escuelas sobre los cuarteles. Lo que sucedió después es conocido. La Revolución Cubana de 1959 se convirtió en un faro de luz ante los ojos del mundo bajo el mando de Fidel Castro, líder indiscutible de la última y definitiva explosión rebelde que consolidó la independencia de la mayor de las Antillas. En nombre de todos los patriotas de esta isla, desde la heroica Santiago de Cuba, cuna de la revolución, a ti, Fidel, te decimos: continuaremos la carga que pilló Rubén y tú iniciaste el 26 de julio. Gloria eterna a nuestros mártires. ¡Gloria! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! El 26 de julio enseñó a los cubanos a convertir los reveses en victorias. A pesar de ser una fecha dolorosa por la muerte de valerosos jóvenes, Cuba festeja hoy el Día de la Rebeldía Nacional en agradecimiento a aquellos que, sin buscar beneficio alguno, abonaron la tierra con su sangre por la libertad de millones para que en el centenario del apóstol José Martí floreciera la dignidad plena del hombre. Yo soy Luis Francisco Blandón, me despido, será hasta una nueva emisión de Realidades.